Hola, el día de hoy vamos a explicar el tema de división celular, especialmente meiosis y fertilización in vitro. Este trabajo ha sido elaborado por las alumnas Ángeles Hernández Mitzia Mairani y Laine Suchin Karen Damaris, de la licenciatura en Nutrición, semestre 1 del grupo C. La meiosis es un tipo de división celular en los organismos de reproducción sexual que reduce la cantidad de cromosomas en los gametos, las células sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides. En los seres humanos, las células del cuerpo, o bien llamadas somáticas, son diploides, o sea que contienen dos conjuntos de cromosomas, uno de cada progenitor. Para mantener ese estado, el óvulo y el espermatozoide que se unen durante la fertilización deben ser haploides, con un único conjunto de cromosomas. Durante la meiosis, cada célula diploide atraviesa dos rondas de división y produce cuatro células hijas haploides, los gametos. El punto número 1 de la meiosis es la profase, en donde sucede la recombinación homóloga de los cromosomas de origen materno y paterno. Recombinación homóloga es un tipo de recombinación genética en la que se intercambian secuencias de nucleótidos entre dos moléculas. En la fase de recombinación tenemos 5 etapas. La primera es leptoteno, donde se rompen las hebras de DNA. Cigoteno, donde sucede la sinapsis de las hebras. Aquiteno, la hebra unida inicia el proceso de recombinación que dura algunos días y permanecen unidas en el sitio de contacto llamado quiasmata. Luego está diploteno, donde sucede la separación del complejo de hebras, pero siguen unidas en el quiasma. Y por último tenemos la diaquinesis, donde los cromosomas se condensan. Ahora empezaremos a adentrarnos un poco más al tema, explicando las fases de la meiosis. En primer lugar tenemos a la meiosis 1, donde se da la primera división celular de la diploide, mejor conocida como reductiva, pues resulta en células con la mitad de la carga genética. La meiosis 1 se distingue de la meiosis 2, que más adelante será explicada, y también de la mitosis, porque su profase es muy larga y en su transcurso los cromosomas homólogos, es decir, que son idénticos porque provienen uno de cada progenitor, se aparean y recombinan para intercambiar material genético. Este proceso comienza con la profase 1, en donde se divide en varios pasos. En el primer paso, el ADN se prepara, condensándose en cromosomas y tornándose visible. Luego, los cromosomas homólogos se juntan de a pares, formando un complejo en el que intercambian material genético. Este proceso es conocido como recombinación génica. Por último, los cromosomas se separan, aunque en algunos puntos permanecen unidos. Estos son los puntos donde ha tenido lugar la recombinación génica. Además, se rompe la envoltura del núcleo y surge en la célula una suerte de línea divisora. Posteriormente, esto da pie a la metafase 1, donde los cromosomas bivalentes, o sea que están compuestos por dos cromátidas cada uno, por lo que también se llama tetrada, se dispone en el plano ecuatorial de la célula y se unen a una estructura formada por microtúbulos llamada huso cromático. Como podemos observar en la imagen, los cromosomas están alineados en la parte media. Seguimos con la anafase 1, donde los cromosomas homólogos de cada bivalente
o sea que cada uno formado por dos cromátidas hermanas, se separan entre sí, tienden a un polo de la célula y forman dos polos haploides. La repartición genética al azar ya se ha llevado a cabo. Continuamos con la telofase, donde los grupos cromosómicos haploides llegan a los polos de la célula y se forman nuevamente la envoltura nuclear. Esto ya ocurre en la citocinesis. Citocinesis 1 para ser más específicos. Como mencioné, se forma nuevamente la envoltura nuclear y la membrana plasmática se separa y da origen a dos células hijas haploides. Esto es un punto muy importante y que cabe recalcar. Una vez que se haya concluido la fase de meiosis 1, directamente comienza la meiosis 2, conocida como fase duplicativa. Se asemeja a la mitosis, ya que se forman dos individuos enteros duplicando el ADN. Comenzamos nuevamente con la profase, pero ahora en lugar de llamarse profase 1, es la profase 2. Aquí, las células haploides creadas en la meiosis 1 condensan sus cromosomas y rompen la envoltura nuclear. Además, aparece nuevamente el uso cromático. Seguimos con la metafase 2, donde al igual que antes, los cromosomas tienden hacia el plano ecuatorial de la célula, es decir, en la mitad de la célula, preparándose para una nueva división. Después tenemos a la anafase 2. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y son traccionadas, o sea, jaladas hacia polos opuestos de las células. Ya concluyendo con la meiosis 2, tenemos a la telofase 2, donde cada uno de los polos de la célula recibe un juego haploide de cromátidas que pasan a llamarse cromosomas. Por último, tenemos a la citocinesis 2, donde se forma nuevamente la envoltura nuclear seguida de la partición del citoplasma y la formación de las membranas celulares que dan como resultado 4 células haploides, cada una con una distribución distinta del código genético completo del individuo. Ahora que ya sabemos cómo se divide la meiosis en meiosis 1 y meiosis 2, y a su vez cada una en ciertas fases, se me hace importante mencionar el número de cromosomas con el que se cuenta en cada fase. Bueno, al principio contamos con una célula diploide. Esto quiere decir que tiene dos juegos o dos pares de cromosomas. Cada juego, por así decir, cuenta con 23 cromosomas. Entonces, si tenemos dos, serían en total 46. Después, cuando se lleva a cabo la síntesis y todo eso, la replicación de los cromosomas, entonces a partir de la profase hasta la metafase, donde están alineados en la línea ecuatorial, contamos con 4 pares de cromosomas. Es decir, ya no serían ni 23 ni 46, serían el doble de 46, o sea, 92. Sin embargo, ya cuando se empiezan a jalar hacia los polos, o sea, en la anafase, entonces se vuelve a dividir, o bueno, más bien en la profase, se vuelve a dividir el número de cromosomas. Entonces volvemos a tener dos células diploides, es decir, con 46 cromosomas cada una. Esto sigue igual hasta el momento en el que las células ya se vuelven a dividir nuevamente, o sea, en la anafase 2, que se comienzan a jalar los cromosomas hacia los polos y
tenemos como resultado 4 células haploides, o sea que solo cuentan con un juego de cromosomas, es decir, que tienen únicamente 23. Bueno, ahora a mí me toca hablar de la fertilización in vitro. Como ya vimos anteriormente, ya hablamos de la meiosis. Y esto es porque la meiosis y la fertilización in vitro están estrechamente relacionadas, ya que ambas son etapas esenciales para la reproducción humana y el desarrollo de embriones. Bueno, la fertilización in vitro es un tratamiento de reproducción asistida que consiste en fertilizar óvulos con espermatozoides fuera del cuerpo de la mujer en un laboratorio. El objetivo es obtener embriones de calidad para aumentar las posibilidades de embarazo. En algunos casos se ofrece como tratamiento principal para la infertilidad en personas mayores de 40 años. También puede realizarse si las personas padecen determinadas enfermedades. Por ejemplo, podría ser daño u obstrucción de las trompas de falopio, trastornos de la ovulación, endometriosis, fibromas uterinos, cirugía previa para evitar el embarazo, que esta es una operación llamada ligadura de trompas, que consiste en cortar o bloquear las trompas de falopio para evitar definitivamente el embarazo. También otro problema serían los problemas con el esperma, que el hombre tenga un número reducido de espermatozoides o cambios inusuales en su movimiento. Si en las pruebas médicas se detectan problemas con el esperma, puede ser necesaria una visita a un especialista en fertilidad para ver si existen problemas tratables u otras dificultades de salud. También está la infertilidad inexplicable. Esto ocurre cuando no se puede determinar el motivo de la infertilidad mediante pruebas médicas. Otro también sería un trastorno genético. También otro sería el deseo de preservar la fertilidad debido a un cáncer u otras enfermedades, ya que los tratamientos contra el cáncer, como la radioterapia o la quimioterapia, pueden dañar la fertilidad. Por esto, si estás a punto de iniciar un tratamiento contra el cáncer, la fertilización in vitro podría seguir siendo un método para concebir en el futuro. Y bueno, el procedimiento de la fertilización in vitro no es un procedimiento barato, ya que en México tiene el precio que puede variar entre 50,000 y 200,000 pesos dependiendo de la clínica y otros factores. Y bueno, ahora voy a hablar de la fertilización in vitro paso a paso. Bueno, lo primero que se necesita para realizar una fecundación in vitro, lo primerito que se tiene que hacer es que se tiene que realizar pruebas de si la mujer es capaz de producir ovarios maduros. Además, es necesario que la paciente no tenga problemas o anomalías uterinas que impidan la implantación del embrión o la evolución de la gestación. Y bueno, el primer paso sería la estimulación ovárica controlada, que es donde la mujer recibe medicamentos hormonales, que sería hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Esto es para estimular los ovarios y producir varios folículos, cada uno con un óvulo potencial. Esto se monitorea con ecografías y análisis hormonales para determinar el mejor momento para la recolección de los óvulos. El segundo paso sería maduración final de los óvulos, que es cuando los folículos alcanzan el tamaño adecuado. Se administra una inyección de hormona gonadotropina coriónica humana, que estimula la maduración final de los óvulos. Aproximadamente 36 horas después de esta inyección se programará la recolección de óvulos. El tercer paso es la punción folicular o extracción de óvulos. En este proceso ambulatorio, bajo anestesia, se introduce una aguja fina y recta a través de la pared vaginal hasta los ovarios para aspirar los folículos y recolectar los óvulos. Este paso es conocido mayormente como aspiración folicular. La etapa 4 sería la preparación del semen, que es mientras se recolectan los óvulos, el semen se prepara en el laboratorio, seleccionado los espermatozoides de mejor calidad para ser utilizados en la fecundación. Y bueno, ya de aquí existen dos tipos de fertilización in vitro,
La convencional, que es donde se coloca el óvulo junto a los espermatozoides en un medio de cultivo en el laboratorio para que se fecunde de forma natural. Y la otra es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Esta es una técnica utilizada cuando el número o la cantidad de espermatozoides es bajo o si existen problemas específicos de la fertilidad masculina. En este caso, un espermatozoide se inyecta directamente dentro del óvulo, garantizando así la fecundación. Bueno, esto se realiza bajo un microscopio. Un embriólogo selecciona un espermatozoide y lo inyecta directamente en cada óvulo mediante una aguja extremadamente fina. Este proceso asegura que el espermatozoide se una al óvulo, superando los problemas de movilidad o cantidad. Y bueno, el sexto paso sería el cultivo del embrión, donde los óvulos fecundados se colocan en un medio de cultivo especial y se incuban en condiciones controladas de temperatura. En las primeras horas se observa si la fecundación ha tenido éxito mediante la presencia de pronúcleos en el cigoto, que es la célula inicial formada por el óvulo y el espermatozoide. Y bueno, ya la séptima etapa sería el desarrollo del embrión hasta el estadio de blastocito. Y bueno, de aquí, de los siguientes días, el embrión pasa por varias divisiones celulares, que en el día 1 es un cigoto, de día 2 a 3, etapas de 4 a 8 células, día 4, etapa de mórula, que es de 16 a 32 células, y del día 5 a 6, que es la etapa de blastocito, donde se forma una cavidad llena de líquido en el embrión y aparecen dos tipos celulares: la masa celular interna, que dará lugar al feto, y el trofoplasto, que formará la placenta. Y bueno, como ya vemos, el blastocisto es una etapa crucial porque es el momento en el que el embrión está listo para implantarse en el revestimiento del útero, el endometrio, y comienza a formar una conexión con el sistema circulatorio materno, lo que permite el inicio de un embarazo viable. Bueno, la etapa 8 sería la selección y transferencia del blastocisto, que es que los blastocistos de mejor calidad se seleccionan y se transfieren al útero de la mujer, mientras que los demás pueden congelarse para futuros intentos si es necesario, y la transferencia se hace mediante un catéter que deposita el blastocito en el endometrio, donde se espera que ocurra la implantación. La etapa 9 sería implantación y prueba de embarazo. Después de la transferencia, el embrión debe implantarse en el endometrio para continuar su desarrollo. Aproximadamente 2 semanas después se realiza una prueba de embarazo para confirmar si la implantación ha tenido éxito y si la mujer está embarazada.